53 minutos de la hora 19. De esta manera estamos finalizando el panorama de noticias de AM530, La Voz de las Madres. Hola, ¿qué tal? Ya estoy mejor, estoy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, quiero empezar llegó una cantidad enorme de saludos por el tema de que nos dieron la titularidad de la radio, ¿no? Cuando llegó a la mayoría de edad, el príncipe Li Wang pudo apreciar que muchos hombres de enorme mérito eran cruelmente olvidados después de su muerte. Para que tal cosa no le ocurriera, resolvió que todos los hechos de su vida fueran consignados en una biografía. Convocó a un grupo de poetas e historiadores de intachable reputación y les dijo que era necesario empezar inmediatamente para evitar los estragos de la desmemoria y para permitir que él mismo ejerciera un control diario de lo que se iba escribiendo. Todos los letrados vivían en palacio y mantenían una estrecha vecindad con Li Wang. Al principio, los eunucos se encargaban de informar al fin de cada jornada cuáles habían sido los movimientos del príncipe. Más tarde, fastidiado por la pereza de aquellos emisarios que, según él creía, reducían la extensión de su gloria, Li Wang permitió a los historiadores una intimidad inconcebible. Casi siempre se sentaban a su mesa y con frecuencia eran invitados a presenciar los desbordes orgiásticos de aquel hombre poderoso. Los poetas habían recibido instrucciones de referir los hechos del modo más literal. Cuando el príncipe condenaba a muerte a un espía enemigo, escribían: el príncipe ordenó que el traidor y espía llamado Tou Quan fuera decapitado al amanecer. Cada mes se despachaban miles de páginas. Al principio, Li Wang las leía cuidadosamente. Luego advirtió que la descripción de aquellas lecturas ocupaba una gran parte de los textos y los desmerecía. Entonces empezó a realizar grandes esfuerzos por hacer cosas literarias. Caminaba bajo la lluvia, pronunciaba frases sentenciosas, dictaba leyes paradójicas, tomaba decisiones de Estado que lo mostraban más ingenioso que prudente. Cuando descubría que algún hecho había sido pasado por alto, se encolerizaba con los historiadores. Anoche, al retirarme a mis aposentos, subí las escaleras pisando uno de cada 3 escalones. Ninguno de vosotros tuvo la prolijidad de anotarlo. En cierto momento, acaso abrumado por el crecimiento de aquel libro monstruoso, empezó a recortarlo. Los puntuales literatos le explicaron que cualquier omisión transformaba un texto en fantástico. Le dijeron también que si quería aligerar el peso de la narración, no tendría más remedio que vivir de un modo menos activo. Li Wang hizo en verdad otra cosa. Llamó a un grupo de estilistas más refinados que estaban en la capital del imperio y les pidió que reemplazaran a los anteriores poetas. Estos hombres conocían el arte de la elipsis, pero también sabían adornar los textos con comparaciones, efectos de vecindad y ocultaciones parciales. Por otra parte, estaban acostumbrados a la adulación que es hija de la etiqueta palaciega. Cuando el príncipe condenaba a muerte a un espía enemigo, escribían: el Señor de nuestros destinos quiso que el sol de la mañana se encontrara al asomarse a nuestros campos con la solitaria cabeza del traidor y espía llamado Tou Quan. La biografía ganó en belleza formal, pero empezó a atrasarse. Cuando Li Wang cumplió 35 años, los letrados todavía no habían contado el viaje a Hanzhou que hizo a los 31. Hay que decir que el príncipe, cuidadoso de su renombre futuro, hizo tachar algunos episodios deshonrosos. El saqueo de la ciudad por los tibetanos jamás fue mencionado.
La bella Lu Wang, que había sido su amante durante más de 15 años, fue borrada trabajosamente de miles y miles de hojas y se hizo necesario reconstruir centenares de banquetes, ceremonias, cópulas, paseos y baños en los que ella había estado presente. Los literatos de la capital tomaron por costumbre inventar sucesos que no habían ocurrido jamás para contentar a un hombre que en la madurez se había vuelto más vanidoso. Sin objeción fueron aceptadas una conquista de Tartaria, un viaje en busca de las fuentes del Yangtze y la doma de 4 caballos procedentes del Pamir. Cuando Li Wang cumplió 50 años, su inteligencia se había desarrollado notablemente. El estudio y la vecindad con el arte habían despertado en él el hábito de la poesía y cada tanto escribía unos delicados madrigales sobre asuntos tales como el atardecer, el aroma de los campos o el aliento de los dragones brillando en el cielo nocturno. Y pudo comprender que aquellas obras eran también su alma, aunque no hablaran de ella. Convocó entonces a un nuevo grupo de poetas para que continuaran la historia de su vida. Estos hombres provenían de una escuela de eruditos y recibieron orden de que los textos no hicieran servil referencia a los hechos, sino que más bien los simbolizaran. Estas instrucciones fueron cumplidas. Cuando el príncipe condenaba a muerte a un espía enemigo, escribían: el pavo real luce colores maravillosos, pero ignora el sentido de su vida. La horrible sanguijuela, ¿lo conoce acaso? La contigüidad entre los escritores y Li Wang ya no fue necesaria. Una vez por año le acercaban unas pocas páginas y el noble las examinaba. Las correcciones eran cada vez más escasas. Habéis escrito que el viento transforma las nubes sobre mi palacio. ¿Qué pensarán de mí los hombres del futuro cuando conozcan la inconstancia de mis pasiones? En los años de su vejez, el príncipe se hizo más sabio, pero también un poco desdeñoso. Ningún asunto alcanzaba a interesarle del todo, no por falta de aptitud para registrar agrados y placeres, sino por defecto de los hechos, que jamás cumplían con las altas aspiraciones de su cuerpo y de su espíritu. Una tarde ordenó a los literatos que dejaran de escribir. No quiero aburrir a los estudiantes con una vida demasiado larga, explicó. Unos días después, quemó la biografía en una hoguera semejante al incendio de un pequeño palacio. Mientras los papeles ardían, puso una mano en el hombro del más joven de los poetas y le dijo unas palabras que se han perdido, o mejor dicho, que se han conservado solo en la versión del muchacho. Todo lo que se escribe en el incesante mundo es la más personal de mis confesiones. ¿Quién cantará mañana en el arroyo de mi niñez? Li Wang murió esa misma noche, cuando todavía no se habían extinguido los últimos rescoldos de la historia de su vida.